Hola, buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes. al webinar de Reforma Tributaria, parte 2. Ya este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables y sus productos Wigo, software contable e INET ERP. Y hoy junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones IFRS y de tributación. Aquí les comento cómo pueden realizar las preguntas en el Microsoft Teams. Hacen clic en el icono de signo de interrogación y nuestro speaker, el doctor Fernando Torres Cárdenas, las contestará al final de la sesión. Ya está con nosotros Fernando, ¿estás por ahí? Claro que sí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Te quería pedir si nos podrías conversar un poco de la Fundación San Jorge. Claro, estimados participantes, los invito a conocer nuestra Fundación San Jorge. Desarrollamos proyectos culturales en la región de Los Ríos. Hay una encuesta ciudadana, participe usted eligiendo el color que más o el diseño que mejor le guste. La idea es colorear escalera, infraestructura de uso público. Entonces queremos colorear ese sector que es Corral, Niebla, Playa Los Molinos. Y bueno, comparta este proyecto con su familia. Si es posible, haga una donación en dinero, 1.000 pesos, ¿no es cierto? 1.000 pesos más 1.000 pesos. Hacemos un fondo, ¿no es cierto?, para costear estos proyectos. Así que gracias a la Fundación San Jorge podemos hacer estos webinars y bueno, están todos invitados. Muchas gracias, Fernando. Los invitamos entonces a todos a que puedan conocer el trabajo que está haciendo la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Ahora, si quieres, Fernando, puedes poner tu presentación. ¿De acuerdo? Vamos a ir a buscar esto. No te Ahí. veo en cámara, sí, Fernando. Ay, ¿por qué será? Veo como un cuadro negro. Solo Oh, escucho tu voz. Pero si quieres, puedes presentar, no hay problema, por mientras. ya. Vamos a ir a buscar la presentación. Compartir. Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, ahí sí. Y yo no me veo. Se ve. No. Bueno, me van a echar de menos porque no creo que pueda resolver eso. No sé por qué no se ve. Bueno, mientras se escuche, estamos todos bien. Ya. Ya. Lo dejo entonces con las cámaras. No, las cámaras no. El puro micrófono en este caso. Claro. Muy bien. Ya. Estimados participantes, bienvenidos a versión 2, proyecto de la reforma tributaria 2022. Lo que uno recuerden, este es un proyecto que está en proceso. Entonces, tenemos el relato, ¿no es cierto? Y lo que debemos es ir conociendo algunas situaciones que ya se pueden identificar, tanto lo que implica en cuanto a, ¿no es cierto?, nuevos requerimientos y aplicación de nuevos conocimientos. Entonces, lo que en la primera parte vimos, ¿no es cierto?, varios temas, y esto vamos a ir ampliando en la medida que la información se vaya entregando. Entonces, el servicio identifica 3.000 grupos empresariales y crea plan especial para fiscalizarlo. Eso es un buen dato, producto de la reforma, ¿no es cierto? Agrupan más de 18.000 compañías individuales que representan un 75% de la venta totales
y un 65% de los impuestos pagados. Entonces, la entidad aplicará fiscalización para detectar, reducir de la base imponible y potenciales medidas elusivas. Recuerde, el objetivo de la reforma es recaudar, ¿no es cierto?, un 4,1% del PIB. Estos son algo así como 12.000 millones de dólares. Ya sabemos que no hay ninguna reforma tributaria desde el año 90 a la fecha que en sus objetivos haya cumplido la meta de la recaudación. Ninguna. Entonces, probablemente esta siga la misma suerte, ¿no es cierto? Y si a usted le agrega la situación actual, ¿no es cierto?, mundial y local, en que los países logran con suerte mantener abastecimiento y precios, todos los países han sufrido inflación, y por supuesto que la recaudación impositiva está en función a, ¿no es cierto?, entre otras cosas, a la productividad. Y Chile no crece, por lo tanto la productividad es cero. Y si no crece, no hay mejoras en cuanto a recaudación por la vía del crecimiento. Lo que hay es que una recaudación por la vía, ¿no es cierto?, impositiva que se le está aplicando a distintas industrias y el retiro de las exenciones tributarias. El retiro como, por ejemplo, beneficio de 50 y del DFL2, ¿no es cierto?, el retiro del artículo 107 de la compra de acciones, ¿no es cierto? El 107, la ganancia no paga impuestos, el dividendo no paga impuestos. Y en la ley, ¿no es cierto?, que comienza ahora el 1 de enero del año 23, estas acciones, la nueva ley, la 21440, ¿no es cierto?, le aplicaba un 10%, y resulta que ahora, resulta que todavía no entra en régimen este artículo, esta ley, y ya estamos, ese 107, de la ley de la renta lo está llevando al 22%. Entonces, esos son los temas que a uno le preocupa, que una ley que todavía no entra en vigencia, sin embargo, ya viene otra ley que ignora esta ley anterior y se estaría instalando entonces que las acciones del artículo 107 de la ley de la renta estarían afectadas al 22% y no al 10% como se estaba señalado. Y esos son retiros entonces de beneficios tributarios que por efecto de la mayor recaudación se cambian las reglas. Entonces, el peso entonces de los grupos empresariales en la recaudación de impuestos. Esta recaudación, usted puede ver, ¿no es cierto?, son datos del Servicio de Impuesto Interno, la renta, ¿no es cierto?, el IVA, y usted ve que la renta, el impuesto a la renta recauda el 72,8%, el IVA el 55%, timbre y estampilla, ¿no es cierto?, un 84,4%, ¿no es cierto?, de la recaudación total del impuesto anual, ¿no es cierto?, impuestos específicos, otros. Entonces, el objetivo de estos planes es asegurar el correcto cumplimiento de los grupos empresariales porque nos permiten aplicar una mirada integral a cada grupo empresarial mediante acciones que permitan detectar oportunamente operaciones relevantes y riesgos de incumplimiento a fin de establecer acciones de mitigación para esto. Entonces el Estado, el fisco no encuentra nada mejor que identificar las empresas, ¿no es cierto?, que serían 3.000 grupos empresariales y que estos grupos, ¿no es cierto?, empresariales pagan impuestos y dentro de esta recaudación lo separamos en renta, en IVA, en impuestos de estampilla, específicos y otros.
En específico, se crearán grupos especializados en monitoreo y revisión de los grupos empresariales, ¿no es cierto?, en las direcciones regionales del servicio, con el objeto de aplicar la estrategia de revisión a este segmento empresarial. Entonces, eso siempre lo hemos tenido, el Servicio de Puesto Interno normalmente todos los años menciona qué grupo de empresas va a dedicarle más tiempo a la fiscalización. Muchas veces estaban las empresas constructoras, muchas veces tuvieron organizaciones sin fines de lucro, la industria de la educación, etcétera. Hay de todo. Bueno, ¿dónde están ubicados estos grupos entonces? ¿No es cierto? En el centro, en el norte, en el sur, ¿no es cierto? Y dirección de grandes contribuyentes. Entonces, se crearán grupos especializados en monitoreo y revisión de los grupos empresariales. Bueno, este segmento, ¿no es cierto?, con un enfoque local que permita también potenciar un trabajo de colaboración, transparencia y certeza con los gobiernos corporativos, ¿no es cierto? Ahí hay un tema de responsabilidad social tributaria que se debe, ¿no es cierto?, aceptar. El objetivo de esta reforma tributaria es reducir la evasión tributaria, la elusión tributaria. Yo siempre repito que la elusión tributaria no es un delito, salvo que un tribunal tributario independiente así lo señale. Para llegar a los tribunales tributarios independientes, el Servicio de Puesto Interno me tiene que llevar, ¿no es cierto?, a un tribunal tributario. Pero en esta reforma tributaria, ¿no es cierto?, se quiere evitar que me llevarme al tribunal tributario. ¿Sí? Se quiere resolver por la vía administrativa. Y eso quiere decir que volvemos a lo de antes, en que el servicio era juez y parte en este cuento. Y por supuesto yo le doy de inmediato mi opinión, que eso a mí no me gusta. Habíamos dado un paso importante para que los tribunales tributarios sean los organismos independientes de los intereses del fisco. Hay un tribunal independiente, autónomo, en que yo como contribuyente defienda mis derechos. Entonces, en esta reforma estaríamos volviendo a lo que teníamos antes, es decir, un juez y parte, que sería el Servicio de Puesto Interno. Así que bueno, esto también es parte de los cambios. Los profundos cambios que trae la reforma tributaria a los impuestos a las herencias y donaciones. También ahí, ¿no es cierto?, hay un concepto que usted tiene que saber. Hay mucho relato y hay muchas también situaciones en que por la vía de la herencia y por la vía de las donaciones, yo puedo, ¿no es cierto?, rebajar la carga tributaria. Bueno, eso en esta reforma tratan, ¿no es cierto?, de recaudar más por la vía de la herencia. Y recuerden, las herencias son, ¿no es cierto?, son patrimonio que ya pagaron impuestos. Entonces, y si yo le agrego más impuestos al traslado de patrimonial de un contribuyente que fallece, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo estoy ahí, ¿no es cierto?, y tengo mi saco de dinero, bueno, se lo dejo a varios, por ejemplo, ¿no es cierto?, y le traslado ese dinero. Y así, tengo una lista de gente esperando ese dinero. Bueno, pero antes de eso el Estado dice, señores, un momento, aquí hay que pagar impuestos. Sobre algo que ya pagó impuestos. Entonces, ojo con eso.
que no es tan fácil. Ahora, yo sé que dentro de los patrimonios de cada contribuyente hay una porción que no ha pagado impuestos. Pero porque he hecho uso de los beneficios tributarios, por ejemplo. ¿No es cierto? Si yo tengo 2, 3 casas de FL2 y tenía arriendo, ¿no es cierto? Tenía ingresos por arriendo y yo hice uso de ahorré todo ese dinero y me compré una cuarta casa, ese dinero nunca pagó impuestos porque la ley me lo permitía. Sin embargo, ahora, sí, como no pago impuestos, por la vía de la herencia, vamos a pagar el impuesto. Y bueno, y las donaciones también, ¿no es cierto? Las donaciones. La normativa establece incorporar, ¿no es cierto?, por primera vez el criterio de valor económico. Entonces, ahí nace un nuevo concepto. ¿Cuál es el valor que le vamos a dar a los bienes raíces? Por ejemplo, se habla de valor justo, se habla de valor razonable. Pero el valor justo que hoy día estamos escuchando en los medios y leyendo en los medios escritos, no es el valor justo que nosotros conocemos. El valor justo en contabilidad, ¿no es cierto?, es el valor razonable. Y el valor razonable, la definición de valor razonable es que dos personas se juntan con un interés común, con una información amplia, ambos con la misma información amplia, con el interés de intercambiar, uno comprar y el otro vender, de forma libre, sin presión alguna. Ese es el concepto de valor razonable que nosotros usamos para tasar un bien, para vender un bien raíz, para comprar un local, una oficina, para vender un automóvil. Ese es el valor, esa es la definición de valor razonable, que no es lo mismo que valor justo en esta reforma. Entonces hay que tener cuidado con las definiciones que hay que definir. Se eliminan beneficios para herencias revocables, se ajustan exenciones para las filantropías creadas en el año 20 y se termina con el no pago en las transferencias de inmuebles. Entonces esto, para quienes están planificando herencias y donaciones, tienen que revisar esta situación. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no es cierto?, con cambio en la tributación de vivienda de FL2. Entonces, el ejercicio está bien claro. Dice, ¿no es cierto?, la situación actual y la situación con reforma. Supongamos que nosotros tenemos vivienda de FL2 donada a un hijo. Ponte tú, el valor son 150 millones. Hasta ahí, ¿no es cierto?, antes de la reforma el impuesto a pagar es 0. Sin embargo, en la situación con reforma estaríamos pagando 3.656.000. Entonces, ahí ya este impuesto, ¿no es cierto?, puede ser para algunos no mucho dinero, pero para otros, que tal vez sea la única activo que tiene, para normalizar ¿no es cierto?, la donación, entonces hay que disponer de 3.650.000, ¿no es cierto? Es harta plata. ¿Sí o no? Prácticamente si usted divide, ¿no es cierto?, 3.656.000, 311, eso yo lo divido por 150 millones, me da, eso lo multiplico por 100, un 2,44%. 2,44. Ahí. Y por supuesto que si la vivienda, hay de FL2 que perfectamente valen 300 millones, así que saque la cuenta usted. Entonces va subiendo el tramo. Y ahí puede ver un factor. Entonces, aquí está el detalle, ¿no es cierto? El valor en UTA de los 150 millones, la cantidad de UTM, la exención, hay una exención de 60 UTM,
La base afecta, entonces queda reducida a, ¿no es cierto?, 2.492 UTM. La tasa queda en el 5%, el impuesto en UTM determinado, el valor y el impuesto. Y aquí está la tasa efectiva, que es lo que yo ya he determinado acá, ¿no es cierto? Aquí, ahí. Y entonces, porcentaje 2,44, aquí. ¿Qué les parece? Entonces, así es como podemos, ¿no es cierto?, estar pagando impuestos que antes no pagábamos. Actualmente la ley establece que las viviendas económicas están libres del impuesto a la herencia si han sido adquiridas por el causante, ¿no es cierto?, aquella persona que propietaria. Aquella persona cuyo fallecimiento gatilla la apertura de la herencia. La reforma entonces elimina esa exención y ahora todas las transferencias de inmuebles de FL2 estarán afectadas al gravamen a herencia y donación. Yo le insisto, esto es lo que uno concluye de este proyecto de reforma. Esto todavía no es ley. Por eso es que es importante estar siguiendo lo que sucede en el Congreso. Ya sabemos que al 31 de agosto no vamos a tener la primera parte de la reforma. Probablemente va a ser después del 4 de septiembre o en septiembre. Entonces, la reforma tributaria abordará los impuestos a las apuestas online y ajuste a los alcoholes. Bueno, esto normalmente cigarrillo, alcohol y las apuestas, pues, ¿no es cierto? Bueno, me acordé de una situación que a lo mejor no sé si ustedes lo vieron, pero el Casino Monticello, ¿no es cierto?, pertenece a la comuna de San Francisco de Mostazal. 71.000 millones de pesos, 71.000 millones. 71.000 millones de pesos. ¿No es cierto? Ahí. Entre los últimos 10 años ha recibido esta municipalidad y nadie sabe dónde está ese dinero o en qué se gastó. Eso salió en las noticias ayer. Entonces, los casinos tienen por ley el 30% de las utilidades lo asignan a la municipalidad en la dirección que pertenecen. Entonces, y bueno, y ese dinero, ¿en qué lo gastan las municipalidades? Las municipalidades lo gastan a disposición en los recursos, ¿no es cierto?, de la comunidad. Partiendo por los colegios, etcétera. Bueno, el nuevo alcalde está buscando esa plata, quiere saber dónde se gastó ese dinero y no aparece en los estados financieros. Entonces, los casinos pagan mucha plata en impuestos, eso es lo primero. Y bueno, y nosotros cuando consumimos alcohol también sabemos que una buena parte del precio, ¿no es cierto?, de venta, una buena parte es impuesto, y lo mismo pasa con los cigarrillos. Así que considerar eso. Hacienda calcula que eximir a adultos mayores de cambio en el DFL2 costaría hasta 75 millones de dólares por año. Entonces, ustedes saben, el DFL2 es una ley, la ley Pereira, 1959, en que es un incentivo tributario para que las personas, primero que todo, para que las personas tuvieran una propiedad. Y se le define el DFL2. Y los requisitos es que máximo de construcción son 140 metros cuadrados. Ese era el requisito. Y además, después se acompañó otro beneficio tributario que es el crédito fiscal para las empresas constructoras. Esto permitía que las inmobiliarias pudieran vender al consumidor final, ¿no es cierto?, a un menor precio.
Pero ese 65% se ha ido retirando y hoy día prácticamente desaparece y tiene un tope que son 225 UF, pero para vivienda hasta 2000 UF. Entonces, eso hasta ahí quedó. En cambio, vivienda de 2000 UF, hasta 2000 UF. Entonces, prácticamente se retiró todo ese beneficio tributario. Obviamente que al retirar el beneficio, finalmente la inmobiliaria le cuesta más y eso lo traspasa al precio al consumidor final. ¿Y qué pasó? Las casas se encarecieron. No es el único factor, hay más factores, como la escasez de terreno, ahora el tema del precio de los materiales, ¿no es cierto? Se subió el precio de los materiales, entonces todo sube. Entonces, pero cuando hablamos, ¿no es cierto?, de retirar los beneficios del DFL2, estamos afectando también a personas que son mayores de edad. Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué este beneficio se lo aplica? No lo apliquen, ¿no es cierto?, este beneficio. Retirar este beneficio afecta a personas mayores que ya están con su vivienda pagada y bueno, si yo lo arriendo, esta vivienda está afecta a impuestos el ingreso. Y si yo lo vendo, está afecto a impuestos la ganancia. Y si yo lo testeo, ¿no es cierto?, a un heredero, también hay que tener, como por ejemplo, 3.600.000 para el pago del impuesto de una propiedad de 150 millones. Quien con 150 millones está la mayoría de la vivienda, digamos, de clase media. Entonces, esos son los temas. Entonces alguien dijo, oye, pero dejemos a los ancianos libres de este, o que mantengan el beneficio, pero es difícil separar. Y también se presta para defraudar al fisco. Entonces, hay que buscar un sistema universal y que yo prefiero que por otra vía se le compense al adulto mayor. En todo caso, yo estoy dentro de ese grupo de personas, pero estoy hablando de como profesional tributable. Entonces, así, eximir de impuesto a la renta por los ingresos de hasta 2 DFL2 en adultos mayores pertenecientes al 60% de menores ingresos de la población le costaría al fisco menores ingresos por 40 millones de dólares. Entonces, se enreda el asunto, ¿no es cierto? La fiscalización es costosa. Bueno, ahora el mismo ejercicio, pero para todo el universo de personas mayores de 65 años, implicaría un costo de 75 millones de dólares. O sea, el Estado no recibiría en este grupo y si fuera universal. Si lo reducimos al 60% de menores ingresos en este grupo de personas, el Estado recauda menos 40 millones. Y si es universal, retiramos el beneficio para todos, o sea, si lo agregamos, serían 75 millones de dólares menos. Entonces, no es algo menor. Pero yo me voy más que es de difícil fiscalización. Las atribuciones que suman la reforma tributaria al servicio de impuestos internos. Este es un tema grave para mí, porque las atribuciones que suman, ¿no es cierto?, la reforma al servicio, más atribuciones al servicio, más multa y escrutinio. ¿Cómo la reforma tributaria cambia la relación entre el servicio y el contribuyente? Entonces, expertos ven una mayor judicialización por los cambios a las normas generales de elusión o antielusión y el denunciante anónimo. Este es un desastre en los tiempos actuales. En el fondo estamos invitando a ¿no es cierto?, a ser un denunciante por un 10%, para obtener un 10% sobre el monto recaudado.
Entonces, antes teníamos, de hecho en la página web todavía tenemos la opción de denunciar, pero no existía este incentivo del 10%. Entonces, muchos pueden dedicarse en su vida a trabajar en la empresa, obtener información y si es confidencial y hay una evasión o hay una elusión que podría, ¿no es cierto?, ser o generar un gran daño patrimonial en la recaudación fiscal, podría este señor entonces obtener evidencia y hacer la acusación de manera anónima. ¿Y eso qué implicancias tiene? Muchas. Imagínense cómo cambiaría el departamento contable, ¿no es cierto? ¿Cómo cambiaría el departamento contable? ¿Cuáles serían las seguridades que la empresa, cómo terminarían los contratos con los contadores y con los administrativos que tienen acceso a información? ¿Cómo el servicio evaluará esta acusación? Entonces podría generar una inercia en los procesos. Hay que pensar y darle vuelta a este asunto. Otra modificación relevante es la amplitud de la fiscalización. Hoy un contribuyente, parte de un grupo económico, es fiscalizado y controlado de manera individual por la dirección regional que le corresponde. En la propuesta, ¿no es cierto?, ahora con la reforma, en el caso que una serie de contribuyentes conformen un mismo grupo empresarial, hubieran realizado una serie de operaciones o transacciones por las que se encuentren en proceso de fiscalización, el servicio podrá realizar un solo procedimiento que involucre a todos los que concurrieron a las referidas operaciones, creándose entonces el concepto de unidad económica. La sociedad controladora del grupo puede solicitar la fiscalización, sea que la fiscalización sea efectuada en la jurisdicción de su domicilio. Pero la verdad es que me podrían, claro, la matriz va a pedir que llevar el caso, por ejemplo, si está en la capital, si está en Punta Arenas, en Punta Arenas. La reforma tributaria implica cambios de fondo, no solo al sistema impositivo en su conjunto, sino que también a las potestades del Servicio de Impuesto Interno para fiscalizar y combatir tanto la evasión como la elusión. Yo le insisto que este concepto de elusión, insisto, no es un delito. Esto termina en los tribunales tributarios independientes, hasta ahora. Si la reforma se aprueba, podría volver al sistema anterior que se resolvía por la vía administrativa. Es decir, el contribuyente va a tener que llegar a conversar con el Servicio de Impuesto Interno y si llegan a acuerdo, llegan a acuerdo. Y si no llegan a acuerdo, entonces van a tener que ir a tribunales, ¿no es cierto?, tal vez de la justicia ordinaria, para defender el caso. Entonces, y así era antes, cuando no existían los tribunales tributarios independientes. Entonces, las fiscalizaciones en distintos territorios también hay un cambio paradigmático, ¿no es cierto?, que trae la reforma, ¿no es cierto?, es la incorporación del concepto de multijurisdicción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me van a fiscalizar en cualquier sector en que esté la entidad, ¿no es cierto?, desarrollando su negocio. Hoy un contribuyente puede ser fiscalizado solo por la dirección regional del servicio que tiene su domicilio. Y si se aprueban los cambios, entonces las direcciones regionales podrán escrutar a personas y empresas que se emplazan en distintas jurisdicciones. Entonces, esto pasaría, por ejemplo, en el caso del retail, pues tú Falabella. Falabella está en Santiago, probablemente también está en Valdivia, también está en Temuco y así.
Entonces, si hay problema en cada uno de esos, se resolverá ahí. La norma general antielusión, ¿no es cierto? En la actualidad, previa declaración judicial de la existencia de abuso o simulación en que el servicio tiene el peso de la prueba. Pero con la reforma, ¿no es cierto?, con la reforma aprobada, ¿no es cierto?, el servicio declara administrativamente la existencia de abuso y simulación, teniendo el contribuyente el derecho a reclamar de dicha calificación ante los tribunales tributarios y aduaneros, ¿no es cierto?, puede reclamar. Entonces, pero el problema está en que administrativamente el servicio inicia el proceso. La forma de notificación en este minuto, la regla general, ¿no es cierto?, es que personalmente por cédula o por carta certificada, ¿no es cierto?, y la excepción por correo electrónico. Bueno, si tenemos la reforma aprobada, esta forma de notificar la regla general, ¿no es cierto?, por correo electrónico. Excepción personalmente por cédula o por carta certificada. Entonces, se cambia, que tiene lógica que sea por correo electrónico, partir por ahí, y no por cédula o presencialmente, todo eso es más caro, electrónicamente es mucho más eficiente, notificar por correo. Las fiscalizaciones en la actualidad, ¿no es cierto?, es por la dirección regional del domicilio del contribuyente, y si tuviéramos un proyecto, el proyecto aprobado, entonces por cualquier dirección regional. Esto hay que tener cuidado con esto, hay que tenerlo, no cuidado, sino que hay que saberlo, que las fiscalizaciones actualmente, ¿no es cierto?, es de acuerdo al domicilio que usted tiene. Si es si el proyecto de la reforma tributaria se aprueba, por cualquier dirección regional. ¿Se fija? Obviamente, si tengo domicilio en Santiago, me va a tocar el domicilio que me corresponda a mi sector. Pero si estoy en varias partes del país, entonces el caso se puede llevar a cualquier donde tenga domicilio. La duración máxima de una fiscalización actualmente, por regla general, son 9 meses. Los precios de transferencia, ¿no es cierto?, de los contribuyentes con venta o ingresos superiores a 50.000 UTM y operaciones con partes relacionadas, 12 meses. Entonces, con reforma se mantienen los 9 meses, se mantienen las 5.000 UTM, pero ahí hay un cambio de 12 meses más 6 meses, o sea, quedarían 18 meses. El secreto bancario también es un tema que en la reforma tiene cambio. Actualmente, con respecto al secreto bancario, si el contribuyente no accede a la solicitud del servicio, para acceder a la cuenta bancaria, el servicio debe obtener autorización judicial. Sin embargo, con la reforma, el banco debe entregar la información solicitada al servicio, a menos que el contribuyente reclame judicialmente los tribunales tributarios aduaneros. Y así, se fija, estos temas actual y con reforma, con respecto a la norma general antielusión, a la forma de notificación, a la fiscalización, la duración máxima de una fiscalización, el secreto bancario, el registro nacional de beneficios finales, sanción por no informar al servicio y sanciones por aplicación de la norma general. Hay que ver y diferenciar lo actual con la reforma. Ahora, el paso de un sistema semi-integrado o uno dual. Entonces, aquí tenemos otro registro.
otro registro empresarial, ¿no es cierto?, que hay que estudiarlo. Lo vamos a estudiar cuando esto sea ley, ¿no es cierto?, pero es como lo que ya vivimos en el 2020, ¿no es cierto?, pasar de un sistema semi-integrado, letra B, a un sistema semi-integrado del artículo 14, pero ahora letra a contar del 1 de enero del 2020. Y lo mismo, pasar de un régimen, artículo 14, letra A, atribuido, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2019, a un régimen que puede ser el régimen 14A semi-integrado, pero del 1 de enero del 2020, o bien 14D3, o bien 14D8. Entonces, hoy día se elimina, en este sistema dual, se elimina el régimen semi-integrado, el 14A, ¿no es cierto?, semi-integrado, con tasa del 27%, con crédito el 65% para los socios. Sin embargo, el sistema dual, ¿no es cierto?, el sistema dual termina con el semi-integrado. No hay integración. Entonces, puede ser el 27% o el 25% del impuesto de primera categoría, ese 2%, siempre y cuando ese 2% lo dedique a investigación y desarrollo. Entonces, pero lo más importante es que la empresa paga su impuesto, ¿no es cierto?, y ahí nace un RUA, una sigla RUA, renta, ¿no es cierto?, de utilidades. Entonces, paga el 25 o el 27 y ahí termina el asunto. No es crédito para los socios. Sin embargo, la ley señala que se debe retener el 22% de la utilidad distribuida vía dividendo o vía retiro. Entonces, ese 22%, después el socio, ¿no es cierto?, por la vía de su declaración de impuesto global complementario, esa retención que la empresa va a retener y pagar, ¿no es cierto?, a la fecha del reparto, eso lo va a usar, ¿no es cierto?, contra su impuesto global complementario. Entonces, todo esto, al final, podemos mostrarlo de esta forma. Vean ustedes, con el sistema dual, aquí está el sistema dual, ahí, y aquí está el sistema semi-integrado, o si usted quiere, integración parcial. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, supongamos que los dividendos son 250 millones, el dividendo. Pero antes nosotros, ¿qué hacíamos para el contribuyente final? Los 250 millones más su crédito, ¿no es cierto? Y eso va a la base imponible. Y en la base imponible va a la tabla, se da de crédito, y después, ¿no es cierto?, una vez que determina el impuesto, busca el crédito que la empresa dejó ahí, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que este 27 es solo el 65%. Entonces, finalmente termina pagando 135. ¿Vale? Hasta ahí ningún problema para usted, porque sabe, el dividendo más el incremento forma la base imponible, en la línea 21, en la 22 determina el impuesto, más abajo tengo el débito fiscal y más abajo tengo el crédito fiscal. Por lo tanto, termino pagando 135. Pero el sistema dual es diferente. Este es un ejemplo para una persona que recibe dividendos, 250 millones. Primero, usted puede ver que no va a crédito. ¿Por qué? Porque el sistema es dual, ya no es semi-integrado. Entonces, no hay créditos para la persona, para el accionista o para el dueño. Entonces, ¿qué tenemos? La empresa paga el 27%, en el supuesto que no haga inversiones en investigación y desarrollo. Entonces, la persona ahora, ¿no es cierto?, va los 250 más, ¿no es cierto?, el impuesto, ¿no es cierto?, me suma 342. Nuevamente voy a mi global complementario y, por supuesto, estos 92, el impuesto de primera categoría ya pagado por la empresa, más, ¿no es cierto?, este 22% que la empresa retuvo, ¿no es cierto? Sin embargo, eso yo lo voy a ocupar en mi declaración de impuestos. Termino pagando, entonces, finalmente, termino pagando 147 millones
Esto quiere decir que la persona, ¿no es cierto?, bajo un régimen tributario semi-integrado y un sistema dual, el sistema dual recauda más, ¿no es cierto?, que el sistema semi-integrado. Y cumple el objetivo que es recaudar más impuestos. La pregunta es que si a la persona le parece bien este mayor pago, ¿no es cierto?, estará bien, carita feliz o carita triste, ¿no es cierto? Estaríamos viendo qué pasa ahí. Eso. Entonces, en el sistema dual, claramente el contribuyente termina pagando más. Bueno, revisar el impuesto a la utilidad retenida. Este es otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos en nuestro régimen tributario? Bueno, algunas empresas tienen FUT, algunas empresas todavía tienen utilidades, ¿no es cierto? Desde el 1 de enero del 2017 a la fecha, tienen utilidades. Recuerden que el FUT era hasta el 31 de diciembre del 2016, y a contar del 1 de enero del 2017, las empresas siguen teniendo utilidades acumuladas. Bueno, esa utilidad acumulada más el FUT, nace un nuevo impuesto con el 1,8% anual. Entonces, usted ve que el Estado está mirando esos patrimonios que no han sido consumidos por los contribuyentes. Entonces, no han sido retirados por el contribuyente. Entonces, ahí espera recaudar, aplicarle una tasa sobre ese monto de 1,8. Entonces, pero hay que revisarlo porque no es tan sencillo. Es regresivo, ¿no es cierto? En algunos tramos. Entonces, ahí, ojo con eso, que yo tengo utilidad acumulada, entonces voy a pagar el 1,8% anual. Y saquen la cuenta, o sea, 100 millones de utilidad acumulada, saquen la cuenta, 1,8. 200 millones de utilidad acumulada por 1,8 todos los años. Entonces, claramente uno tiene con esos datos, ¿qué es lo que sucede? Incentiva a retirar el dinero. Incentiva a retirar el dinero. Si yo retiro el dinero de la empresa se descapitaliza. No tengo plata para hacer inversiones, no tengo capital de trabajo, tendría que endeudarme. Pero para que yo me endeude, tengo que tener un estado financiero razonable. Y si no tiene patrimonio, no es razonable. Y si todas las utilidades que tiene la empresa tienen su tributación cumplida, yo la puedo retirar en cualquier minuto, toda la plata, libre de impuestos. Entonces, todas esas situaciones son, para los tiempos actuales, como que no tiene mucho, como que no va en la dirección correcta. Se supone que los incentivos están para que uno ahorre dinero, y si soy empresa, haga inversiones, pero con la plata propia, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque tengo un 1,8% de impuestos en las utilidades retenidas. Por supuesto que esto no a todas las empresas, estos son para las empresas que sus ingresos, ¿no es cierto?, más del 50% de los ingresos provienen de empresas socias. Eso se le denomina sociedades de inversión. Reforma tributaria, ¿no es cierto? Hacienda convoca mesas con parlamentarios con mira a presentar indicaciones. Bueno, insisto, hay que estudiarlo. Entonces, los principales temas a tratar serán los cambios al DFL2, que ya lo habíamos hablado, impuestos del 5% por cambio de domicilio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una persona se quiere salirse de Chile, ¿no es cierto? Bueno, este patrimonio le vamos a aplicar un 5% de salida, ¿no es cierto? Y llevo mi patrimonio a otro país, ¿no es cierto?, donde mis impuestos, la carga tributaria sea menor. ¿Puedo hacerlo?
claro, para eso la reforma tributaria me dice, bueno, págueme el 5% y estamos. Para eso entonces tengo que entrar a un proceso de calcular cuánto es mi patrimonio. Y ahí tenemos, en el curso, la primera versión vimos el valor razonable, el valor tasado, ¿no es cierto? Y finalmente el servicio tiene la facultad de tasar los bienes cuando son bienes raíces, son automóviles, son terrenos, son edificios, y bueno, las acciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale mis activos? Y entonces hago un vaciado, determino mi patrimonio y sobre eso pago el 5%. Y con eso puedo entonces sacar mi patrimonio y tomar un nuevo domicilio. No me voy a llevar la casa, tampoco el terreno, tampoco los vehículos, es simplemente una declaración con un nuevo domicilio. Y en ese país voy a tributar, voy a tributar con una carga tributaria menor. Entonces, la carga efectiva para dividendos antes y después de la reforma. Entonces, ya vimos un ejemplo, ¿no es cierto?, cómo paga impuestos. Esto está hecho con la tasa del 25%. Los cambios que trae la reforma tributaria para los fondos de inversión y la ganancia de capital bursátil. Nosotros sabemos que el artículo 107 de la Ley de la Renta incentivaba la compra de acciones que tienen presencia bursátil. Y el incentivo era que la ganancia en la ganancia de capital y en los dividendos obtenidos no estaba afecto a impuestos a nivel de global complementario. Si yo vendía las acciones o recibía dividendos, esto eran no renta. Sin embargo, en la ley 21440, ¿qué es lo que sucede? Es que me afecta la ganancia de las acciones en un 10%, pero esto comienza ahora el 21 de enero del 2023. Sin embargo, la reforma, este artículo lo grava con la tasa del 22%. Entonces, ahí tenemos un problema en la ganancia de capital, venta de acciones. Entonces, si yo tengo ese desincentivo, de 0 a 22% es un tramo alto. O sea, te ganaste 10 millones, 2.200.000 pesos al tiro de impuestos. Por supuesto que esto se reliquida junto con los otros ingresos, ¿no es cierto?, a nivel de global complementario, pero son 2.200.000. Y cuando tú compraste las acciones, las compraste pensando en que toda la ganancia era tuya, digamos, no había impuesto que pagar. Entonces, se ha ido complicando el asunto. ¿Qué le parece? ¿Es más difícil todo? Claro que sí. Pero bueno, son los tiempos actuales. Lo único que me queda por decirle que hay que seguir estudiando esta reforma, ver cómo va avanzando en el Congreso y medir las consecuencias, hacer análisis con los clientes y ver qué implica esto. La reforma tributaria, ¿no es cierto?, utilidades retenidas en sociedades de inversión representa casi 1/3 del PIB. Entonces, crea un gravamen transitorio para retirar la utilidad acumulada en el registro RAE, algo similar al FUT. Entonces, todas estas platas que están en las empresas supera el tamaño de la economía chilena, o sea, son cerca de 310.000 millones de dólares, saque la cuenta, es más plata que lo que tienen la AFP. Entonces, claramente ese 1,8% es atractivo, ¿no es cierto?, recaudar por esa vía. La base imponible para aplicar ese impuesto son las utilidades acumuladas en el registro de renta afecta a impuestos, ¿no es cierto?, algo parecido al FUT. Bueno, aquí hay este cuadro muestra una relación entre la utilidad acumulada y, ¿no es cierto?, el porcentaje de las rentas pasivas. Ya, recuerden, la empresa que tiene ingresos, más del 50% provienen de empresas en las cuales usted es socio
entonces estaría afecto, ¿no es cierto?, a este 1,8. Eso. Y con eso llegamos a las 18 horas. Muchas gracias por su participación y atención. Muchas gracias, Fernando, por el tema tan importante. Y nada, ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y ya tenemos una pregunta ahí, Fernando, no sé si la puedes ver. Preguntas y respuestas en vivo. Ahí dan, vamos viendo. No. Yo se la leo, acá. Dice acá, Carito. Sí. Dime. ¿Sí? El impuesto mostrado en la donación de DFL2 a hijo se refiere al impuesto a la herencia u donación. Además estaría el impuesto a la enajenación de bien raíz sin crédito de 8.000 UFs. Por ser relacionado, ¿estoy en lo correcto o no? Es que no, pues no está en lo correcto. Porque ponte tú que tú recibes un departamento de 150 millones del papá que fallece. Entonces, eso te significa pagar impuestos un 2,4, ¿no es cierto? 3 millones y tanto de impuestos a la herencia. Ahora, cuando tú vendes el departamento heredado, ¿no es cierto? ¿En cuánto lo recibiste? En 150 millones. Y esos 150 millones tú lo pasas a UF. Entonces, si 150 millones hoy día serían más o menos, si no me equivoco, por 33.100, ahí serían algo de 4.500 UF, 4.550 UF. Entonces, yo sé que si lo vendo en 4.500 UF, el costo del bien son 3.500 UF, por lo tanto, mi ganancia es cero, no pagaría impuestos. Pero si lo vendo en 5.000 UF, tampoco pago impuestos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de las 8.000 UF. Entonces, 4.500 UF más 8.000, que sería el tope, serían 12.500 UF. Hasta ahí tampoco, si yo vendo en 12.500 UF el departamento, tampoco pago impuestos. Si yo lo vendo sobre ese valor, la diferencia paga impuestos. Eso es. Ya, perfecto. Parece que no tenemos otra pregunta por el momento. Y además te sirve de crédito, ¿sí?, el impuesto a la herencia. Perfecto. Bueno, les recuerdo que les vamos a enviar la grabación de la sesión de hoy al correo con el que se registraron. Y no veo que lleguen otra pregunta por el momento. Ya estamos pasados las 18 horas, así que yo creo que ya podemos ir terminando, ¿cierto? Muy bien. Muchas gracias por todo. Que estén Muchas bien. gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los asistentes y obviamente atentos a nuevos webinars. Chao, chao.